Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es pintar ya un primer borrador, un boceto de nuestra estructura de guión, de cómo queremos ordenar esas ideas que tenemos, plasmarlas. Es un paso que es muy sencillo en realidad, pero que yo creo que es muy útil, sobre todo para la gente que está empezando, para coger esas ideas que vamos teniendo según vamos pues, eligiendo la historia, buscando los materiales, ¿no? Se nos van configurando una serie de ideas en la cabeza y plasmarlas en un papel con un boli, algo tan sencillo, creo que nos ayuda mucho a empezar ya a darles forma. Os voy a enseñar cómo voy a hacer yo esta primera estructura, este borrador de estructura de guión. Entonces lo que voy a hacer es dibujar en dos columnas. En la columna de la izquierda iré poniendo unos cuadraditos que simbolizarán las imágenes y en las que iré poniendo qué imágenes quiero incluir, y en la columna de la derecha iré incluyendo pues, los conceptos, las ideas que quiero que vayan en el guión. Lo que yo quiero que contenga las primeras palabras de mi texto es a los que considero que son los tres protagonistas, es decir, el caballo, el fotoperiodista y el dilema moral. Serían mis tres protagonistas, los quiero ahí. El primer plano, yo tengo claro que quiero que sea una imagen bonita, potente, tendré que elegirlas entre las que he conseguido, probablemente que salga el caballo. A continuación, me gustaría presentar al personaje secundario de esta historia, que es el lugar donde se desarrollan los hechos. Cuba es el nombre del pequeñito pueblo de Missouri, América rural profunda, donde se desarrollan los hechos. Entonces, aquí tengo unas imágenes de recurso, bueno, pues anoto que quiero que sea vídeo del lugar. Esto probablemente será mi intro. Aquí estimo que probablemente estaría bien dejar un respiro, ya lo veremos en el montaje final, pero yo lo apunto, y seguiríamos ya avanzando en la historia. Lo siguiente que quiero hacer es presentar al personaje principal. En este caso es el fotoperiodista, se llama Guillem. Aquí en imagen meteríamos ya un fragmento de la entrevista que le hemos grabado en vídeo. Después de presentarlo, de hacer una primera introducción al personaje, me gustaría dejarle hablar. Entonces introduciría una decla, ¿vale? En la que ya le veríamos a él explicando algo. Una que todavía no sea demasiado comprometida con la historia y demás. Es una manera de conocer al personaje. Probablemente seleccionaré una decla más introductoria o que explique el mecanismo del workshop en el que participaba y demás. Aquí empiezo a intuir ya, viendo mi dibujo de escaleta, que hay que empezar a presentar primero a los otros dos protagonistas, que son Chris, el cowboy que es dueño del caballo, Duke del caballo, y cómo ellos se conocieron. Tengo unas fotos del cowboy y el caballo, así que lo noto por aquí, probablemente me verán muy bien para presentarles. Y aquí sí, la siguiente parte del guión, hay que presentar el conflicto narrativo. El caballo ha resultado herido y va a pasar algo, parece que va a pasar algo. Continuaremos probablemente con las fotos que hizo Guillem sobre la vida, la cotidianidad y la amistad que tenían Chris el cowboy y Duke el caballo. Tenemos ya el conflicto presentado, así que lo que quiero es poder explicarlo bien con todos los matices, y lo que quiero hacer es darle mucho protagonismo a las declaraciones del principal protagonista, al que más he tenido acceso yo, que es el fotoperiodista, que es Guillem. Así que seguimos con el desarrollo del conflicto con declaraciones. Y seguiríamos para explicar el fin del conflicto, probablemente aquí intercalando vídeo recurso con fotos. Y para el final, creo que en este caso, os lo he comentado en lecciones anteriores, además del propio nudo narrativo, que tiene pues, cierta emotividad, tiene un interés como historia, me gustaría dejar también un pozo reflexivo, aunque sea leve. Tiene un pequeño giro en ese sentido esta historia, porque hay un pequeño dilema moral de la gente que se enfrenta a retratar realidades, a veces trágicas, si quiere que sucedan cosas malas o no para llevarse el mérito. Evidentemente, bueno, son debates antiguos, pero creo que son interesantes. Y por tanto, creo que lo que me gustaría, así por lo menos es la idea que tengo, en este primer dibujo de boceto de guión, es terminar con una declaración del fotoperiodista de Guillem en el que reflexione sobre esto que estamos hablando y que ya, digamos que con el nudo narrativo resuelto, le pongamos un pequeño lazo final a la historia, como con una capa más de reflexión o de idea. Ya habéis visto que es un proceso muy manual, artesanal, que no tiene ninguna complicación, y además os animo a que utilicéis estos borradores precisamente para emborronarlos, para cambiar, para subir con flechas, bajar, deshacerlos y volver a hacerlos. Al final se trata de ordenar y plasmar las ideas que vais teniendo en la cabeza y de ir canalizándolas hacia algo que será más definitivo. A partir de esta escaleta, de este primer borrador de guión que os he enseñado, yo lo que he hecho es trabajar un guión más definitivo. Vamos a verlo.
Vale, pues una vez hemos dado este primer paso que acabamos de ver, que es dibujar con papel y boli ese primer boceto, ese borrador de la estructura de nuestro guión, donde hemos ido plasmando ya pues, las primeras ideas que teníamos, las ideas sobre las imágenes que queríamos colocar y el orden, más o menos, lo que yo hago, el siguiente paso es este que veis aquí, que es convertirlo en una estructura definitiva y en un guión definitivo, que es esto ya terminado. Entonces lo que hago es pasar ese boceto a ordenador. Yo lo hago con este formato, podéis utilizar por supuesto lo que mejor os venga, lo que más os guste según vuestras necesidades y demás, pero bueno, yo os enseño cómo lo hago yo, por si os puede servir de guía o de inspiración. Y ya veis, es bastante sencillo, es el mismo esquema que teníamos a la hora de hacerlo en boli y papel, bueno, pues lo pasamos a ordenador. Una columna a la izquierda, esta que veis aquí, en la que ponemos las imágenes que queremos que vayan en el vídeo, donde vamos detallando, bueno, pues si que sabemos seguro que queremos empezar con una foto, como era el caso, lo ponemos y luego creemos que lo que va a ir es vídeo, demás, las declaraciones, en el caso de que vuestro vídeo lleve, pues los vamos señalando, y en la columna de la derecha vamos ordenando las ideas, las declaraciones y vamos trabajándolo para que vaya convirtiéndose primero en una estructura de guión definitiva y después ya, una vez ya comenzamos ya a trabajar las palabras, les vamos dando vueltas y demás, en lo que veis aquí, que es ya el guión tal y como se va a ver después en el vídeo terminado, ¿no? Entonces, cosas que os puedo comentar que quizás os sirvan. Yo, por ejemplo, lo que son los textos que van en cartelas, los pongo, como veis, en letra redonda. Y los que van en declaraciones los pongo en cursiva. ¿Esto por qué? Bueno, en este caso, mi vídeo tiene bastantes declaraciones del personaje y así, poniéndolo en redonda y en cursiva, me ayuda a diferenciarlas de un vistazo y ver si voy equilibrando bien los pesos entre narrativa de cartelas y declaraciones, para no perder el ritmo, para ver que va más o menos equilibrado. Lo que voy haciendo es, entonces, desarrollando más o menos una idea por párrafo y lo voy ya transformando en palabras un poco más definitivas. Pues voy dándole muchas vueltas, si queda una frase muy larga pues la recorto, palabras que igual pues me parece que no se ajustan mucho a lo que quiero transmitir pues las cambio y voy trabajando y también cogiendo de las declaraciones de la entrevista en bruto, yo me lo transcribo en otro papelito, pongo ahí toda la entrevista, todo lo que ha dicho el entrevistado y voy escogiendo trocitos que me gustan, los voy ordenando, a veces pues cambio, este lo pongo aquí, este lo pongo allá, bueno, según lo que tenga sentido, ¿no? Y así voy confeccionando mi estructura de guión y voy dándole forma y forma. Es importante este paso de ir trabajándolo con mimo, con paciencia. Otra cosa que hago, si veis aquí, es que las declaraciones yo les pongo lo que duran. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, tengo bastantes, tengo hasta 7 declaraciones, como veis aquí. Sumo los tiempos de las declaraciones, después hago un estimado de lo que creo que más o menos va a durar la parte de cartelas y entonces veo con la suma total lo que creo que va a durar el vídeo y entonces voy viendo si me estoy pasando conforme a la idea que tenía de inicio, si voy bien. Pues, por ejemplo, aquí me ha pasado, ¿no? Ha sido el caso. Tenía 2 declaraciones juntas. La segunda declaración me gustaba bastante, pero tras darle muchas vueltas he visto que me sumaba 55 segundos de declaración aquí en un tramo, casi un minuto. Me ha parecido demasiado y tras mucho pensar pues he decidido eliminarlo. Pues continúo así, voy haciendo un puzzle. A veces pues cambio una declaración. Esta declaración también en inicio era otra, pero una primera versión del guión vi que bueno, que quizá había una idea que no quedaba clara del todo y lo sustituí por esta otra declaración. También pues aquí las palabras tenía bastante claro que quería contarlo así de una manera bastante sencilla. Voy dejando, veis también, digo, pues cuando creo que estará bien que haya un espacio, un respiro, bueno, pues lo voy señalando aquí también pues para ir trabajando el ritmo, como os decía. Y esto es lo que hago, ir trabajando. En este caso me ha quedado un vídeo más largo de lo que yo pensaba inicialmente, pues porque irá hasta los 4 minutos y pico y demás. Va más hacia noticia reportajeada o reportaje de interés humano que la noticia básica en sí. Bueno, pues porque tenía las declaraciones del personaje y me gustaba cómo profundizaba contando los hechos y entonces pues me ha parecido que podía ser un vídeo que fuese un poco más largo y además porque creo que como es muy narrativo, como nos cuenta una historia en orden cronológico y nos va añadiendo cada vez más detalles y va avanzando la acción, creo que es un elemento que hace que podamos aguantar más viendo el vídeo, que no estemos hablando de cosas abstractas que igual la persona que lo ve pues le decaiga la atención y en el minuto 2 diga, bueno, pues yo ya no quiero seguir viéndolo. Me ha parecido que era una historia que iba avanzando poco a poco, muy narrativa, como os digo, y que mantiene la atención y que por tanto pues me ha permitido hacer esta estructura y este guión que se iba pues un poquito más largo, ¿no? A los 4 minutos y pico le calculo más o menos. Y esto es, como veis, el guión definitivo.